Jesús. ¿Quién realmente es el Señor Jesús? Como para que nosotros tengamos que pensar en Él, como para que nosotros tengamos que honrarlo, o inclusive para que nosotros tengamos que considerar nuestra vida o lleguemos a amarlo. ¿Quién es realmente el Señor Jesús? Bueno, yo diría en primera instancia que el Señor Jesús es Dios. Por eso lo vemos presente en la creación del universo como Elohim, o como Jehová de los ejércitos a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Por eso se le llama Emmanuel, si usted recuerda, en el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué quiere decir? Bueno, Mateo nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 1, el versículo 21, Dios con nosotros, o con nosotros es Dios. Así que al respecto de quién es Jesús, tenemos que decir en primera instancia que Él es Dios. Por eso se le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el libro de Isaías, también en el capítulo 9, en el versículo 6. Quien siendo Dios, se humanó a sí mismo para venir a este mundo a redimir al hombre de sus pecados. Mateo capítulo 1, casualmente, versículo 21, dice la palabra de Dios, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y no solo su pueblo, sino a todo el mundo. Lo que quiere decir que no delegó esta responsabilidad sobre ninguna otra persona, sino sobre sí mismo. Recordamos las palabras del Señor en algún momento en el libro de San Juan, cuando Él nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que no delegó esta responsabilidad sobre nadie, sino sobre sí mismo. Como hombre, bueno, se humanó y nació en Belén de Judea, la ciudad de David, a través del vientre de una humilde mujer llamada María, quien se había desposado con un carpintero llamado José, quien era un varón justo y piadoso delante de Dios. Vaya conmigo de nuevo al libro de Mateo, al capítulo 1, a los versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Así que, según las Sagradas Escrituras, era hijo, repito, de una mujer llamada María y de un carpintero piadoso y justo llamado José. ¿Por qué es importante recalcar esto? Bueno, porque tuvo dos excelentes padres que le criaron en la pequeña ciudad de Belén y posteriormente en Egipto y Nazaret, en la región de Galilea. Lucas capítulo 2, versículo 39 al 40, así dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesús. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Tanto María como José le enseñaron todos y cada uno de los principios contenidos en su palabra. Así, ¿verdad? Dice que el niño crecía y se fortalecía en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de Dios. Dice también la palabra de Dios que de niño siempre estuvo sujeto a sus padres, y al lado de José aprendió el arte o el oficio de la carpintería. No sabemos nada de su adolescencia. Lo que sí sabemos es que al cumplir 30 años descendió de Galilea para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y empezar así su ministerio. Usted lo puede leer ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 21 al 23. Cuando él empieza su ministerio en este mundo, escoge de entre sus discípulos, porque ya le seguía una multitud, 12 hombres, para ir por los polvorientos caminos entre Judea y Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Dedicándose desde entonces a formar y enseñar a los 12. Si en algo ocupó el Señor su tiempo, fue en enseñar verdades eternas a los 12 discípulos, más tarde llamados apóstoles. Se dedicó también en algún momento a atender a las multitudes, a predicar y a enseñar la verdad de la palabra de Dios. Hoy cada persona, cada ministro, cada iglesia tiene sus creencias, tiene sus convicciones. Bien, la palabra de Dios nos dice que el Señor, una vez iniciado su ministerio, se dedicó a enseñar y a predicar la verdad de Dios. Se dedicó a sanar a los enfermos y a liberar a los poseídos. Usted lo puede leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4, del versículo 40 al 41. A los pueblos donde él iba, a las ciudades donde él iba, si se los encontraba en el camino. Él se dedicó a sanar a los enfermos y a liberar a los poseídos, manifestando así una gran compasión por todos los que sufren. Por el siervo del centurión. Le recuerdo que el centurión probablemente era un centurión romano. Y le dice, mira, tengo un siervo al que amamos muchísimo y está enfermo y está al borde de la muerte, y yo necesito que tú vengas conmigo porque es de gran valor y tú lo sanes. Y de repente el centurión reflexiona, este centurión romano, recuerdo que el pueblo judío, si odiaba a alguien, era a los romanos, le dice, mira, ¿sabes qué? No es necesario que tú vayas, con solo que tú des la orden, yo sé que mi siervo será sano. Y el Señor Jesús le dice, vete, tu siervo ha sido sanado ya. Entonces, él tuvo compasión de este centurión romano y de su siervo, por la viuda de Naín, una mujer que se dirigía a sepultar a su hijo muerto, y el Señor ve a aquella madre desolada, llorando por la pérdida que acababa de sufrir, y él se compadece de la viuda de Naín y se acerca y le devuelve a la vida a su hijo. Él manifestó una gran compasión por los que sufren, por Jairo y su hija, por la mujer con flujo de sangre, la mujer sirofenicia, que probablemente era cananea, o sea, era gentil, no era judía. El momento de los judíos de los gentiles, no había llegado aún. Y él le dice, mira, yo he venido, pero yo he venido a los míos, y tú no eres de los míos. Y esta mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Por favor, sana mi hija. Y él se llena de compasión por esta mujer y por su hija, y sana a su hija. Por los que padecen hambre tuvo compasión. Con los 4,000 o con los 5,000
No tenían a dónde ir, era muy tarde, no tenían qué comer. Y les dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Pero Señor, tanto, 200 denarios, qué sé yo, no alcanzaría para darle de comer a tanta gente. Y el Señor les dice, ¿qué tenéis? Unos pocos peces y unos panes. Ora al Señor, los multiplica y le da de comer a las multitudes. Por los niños. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 16, los niños siempre están ahí, detrás suyo, jalándole ahí la camisa, el pantalón, la bata, siempre están ahí. Ellos son así. Y con el Señor Jesús no fue la excepción. Y dice aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 16, que los niños estaban ahí, importunando al Señor, distrayéndole la atención de los mayores. Y de repente dice, mas Jesús llamándoles dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y tuvo compasión aún por los niños, aún tuvo tiempo, aún sacó tiempo para atender a los niños. La mujer samaritana, sabido que en aquella época que entre judíos y samaritanos no se llevan, el Señor podía ir por el camino detrás del Jordán, bordeando toda esta región. Sin embargo, ese día decidió pasar por Samaria. Y ese día mandó a sus discípulos a buscar qué comer a la ciudad. Y ese día se quedó en un pozo a sabiendas que una mujer iba a venir a sacar agua a destiempo. Porque era una ramera o una prostituta o una mujer de la vida. Una mujer adúltera cuyo marido no era su marido porque había tenido 5 ya. Y el Señor se encuentra con esta mujer y le habla del agua de vida. ¿Por qué el Señor tenía que hablarle a la samaritana? Porque tuvo compasión de ella. Por el paralítico de Betesda, y este es un caso muy particular, porque el paralítico de Betesda era un traidor. El Señor llega a Betesda y le dice, mira, ¿quieres ser sano? Sí, pero es que, según la tradición, no hay quien me meta en el agua cuando el ángel viene y mueve el agua, entonces yo no he podido ser sano. Y el Señor lo sana. Posteriormente lo ve y le dice, mira, te estás portando mal. Yo no te sané ni te quité la parálisis para que tú anduvieses haciendo lo que tú estás haciendo. El paralítico entonces fue y le dijo a los líderes del pueblo, este es el que me sanó. Y desde entonces comenzaron a perseguir y a asediar al Señor y a los 12 discípulos. El Señor les sanó a sabiendas de lo que este hombre iba a hacer. Usted lo puede leer en el libro de San Juan, en el capítulo 5, y lo recuerdo que el número 5 es gracia. Y Dios tuvo compasión aún de quien no lo merecía, el paralítico de Betesda, a sabiendas de que le iba a traicionar. Tuvo compasión por la gente en general. Podemos leer en el libro de Mateo. Claramente lo que el Señor percibía o sentía cuando miraba a la gente. Y dice, la palabra de Dios, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y él veía las multitudes, no había prostitutas, no había rameras, no había adúlteros, no veía fornicarios, ni a lesbianas, ni a homosexuales, no había a gentiles o a griegos. Él veía las multitudes y sentía compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mirando el futuro, el Señor tuvo compasión aún de nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, que cuando Él oraba aún por nosotros.
los que no habían nacido, por los que habrían de nacer, por los que no habían venido y habrían de llegar. Dice así el Señor. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios. O sea, en vida el Señor sacó tiempo para orar por ti, para orar por mí y por interceder por todos delante de Dios. Quizás por eso lo vimos llorar al menos 3 veces. Por la gran compasión que había en su corazón para con el mundo entero. Por ejemplo, por el pueblo de Israel. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 41 al 44, cuando él viene a Jerusalén para disponerse a morir, ahí en el Monte de los Olivos. Me imagino que habría un mirador impresionante. Quizás era de noche, quizás la luna iluminaba la estancia. Y ante aquella vista, él contempla Jerusalén, quizás. Y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos. Y comienza el Señor a llorar por Jerusalén, por una nación que no había querido recibirle, que le había rechazado, y por rechazarlo estaba rechazando al Salvador y al Mesías Redentor. Y el Señor llora en el Monte de los Olivos. Llora por la incredulidad de las personas ante la muerte de Lázaro, por la incredulidad de sus propias hermanas, María y Marta. No porque Lázaro había muerto, sino porque se rehusaban a creer que él era la resurrección y la vida. Y les dice, si creen en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él puede mirar, palpar, oler y sentir la incredulidad de la gente. Y dice la palabra de Dios en San Juan 11:35, y el Señor lloró. Por último, en Getsemaní, la noche anterior a su crucifixión, él va a Getsemaní con sus discípulos a orar. Le dice, esperen aquí. Y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 7, que aunque los evangelios no lo mencionan, el Señor Jesús lloró en Getsemaní. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lo que sí registró Lucas es que en ese momento de angustia, el Señor dejó brotar de su frente gotas de sangre. Así que también en Getsemaní, ante la angustia de la prueba que se le venía encima, el Señor no solo brotó de su frente gotas de sangre, sino que también, según el autor de Hebreos, lloró. Él sabía que en esta prueba tan dura, Judas lo iba a traicionar y lo iba a vender por unas pocas monedas de plata. Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, y con maldición. Hijo de tal, les aseguro que yo no soy. Y quién sabe qué más palabrotas usó para decirle a la gente, yo no soy discípulo de Jesús. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que los 12 lo iban a abandonar, iban a correr. Y en el momento más duro se iban a olvidar de él. Él sabía que lo iban a azotar, que lo iban a escarnecer, que iba a sufrir lo insufrible. Él lo sabía. Por eso en Getsemaní lloró. Y por eso en Getsemaní
brotaron gotas de sangre de su frente por la angustia que estaba sufriendo. Él sabía que lo iban a escarnecer, iba a tener que sufrir lo insufrible. Y aún así se dispuso a morir por los pecados de todos los hombres. Se los hizo saber una y otra vez a los apóstoles. Me van a escarnecer, me van a hacer pedazos, me van a clavar en una cruz. Pero esta es la única manera de alcanzar el perdón de los pecados de toda la raza humana. Tanto amó a sus perpetradores que aún en el momento de su agonía murió diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miró con compasión hasta el último momento a cada ser humano en el mundo entero, mostrando así su gran amor. ¿Se recuerda lo que dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. ¿Qué? Cristo murió por nosotros. Hoy en día, después de su muerte y resurrección y ascensión al cielo, se encuentra a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahí está, intercediendo por usted y por mí, aun cuando estamos fallando, manchando su nombre, blasfemando su nombre o haciendo lo que no debemos. Dice aquí en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y hoy se encuentra aún intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros, para que un rayo no nos parta. El Señor Jesús, por lo tanto, es aquel que fue anunciado, aquel que finalmente nació, para darle un rayo de luz y esperanza a toda la humanidad. El Señor Jesús es aquel que vivió para enseñar y predicar la verdad de Dios. Es aquel que sufrió y murió para mostrar su inmenso amor a todos los hombres. Es aquel que, aunque murió y fue sepultado, resucitó para alcanzar la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Si estamos inmersos en el pecado, déjeme decirle que ya se pagó un precio para que fuésemos liberados o libertados de la influencia del pecado. Hace más de 2000 años. Si Satanás está detrás tuyo, si constantemente te está poniendo trabas y poniéndote las cosas cuesta arriba, déjeme decirle que el Señor Jesucristo murió para alcanzar la victoria definitiva sobre Satanás. Por lo menos así nos dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 13 al 15. Yo sé que usted conoce el pasaje, pero valdría la pena leerlo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, claro, él murió y resucitó para alcanzar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre Satanás. Y aunque se encuentra a la diestra del Padre, un día volverá. Va a volver por su iglesia y por todos aquellos que creyeron en él. Entonces, vamos a tener que levantar nuestro rostro. Vamos a tener que fijar nuestros ojos sobre sus ojos y darle cuentas de cómo hemos vivido nuestra vida. Él dice
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Morir es llegar a la presencia de Dios. Esperar el arrebatamiento y que el Señor venga por su iglesia es llegar a la presencia de Dios para darle cuenta por cómo nosotros hemos vivido. ¿Por qué? Bueno, porque Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y estando en esa condición, el Señor nos rescató para restaurarnos. Y para que esa restauración sea posible, nos ha dado elementos como el Espíritu Santo, como la oración, como las Sagradas Escrituras, como la iglesia. Si nosotros no queremos ser restaurados, si no queremos ser mejores, es eso, es porque no queremos, no porque no podamos. No en vano, el Señor es llamado el deseado de todas las naciones. Valdría la pena ir hasta el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Repito, no en vano se le llama el deseado de todas las naciones. El que es esperado, el que es anhelado, aunque sea por unos pocos. Su nombre es el nombre que invocamos en nuestras oraciones cuando todo va mal. Es el nombre que nos trae paz y esperanza a todo el que no la tiene. Jesús. Es el nombre que clamamos, es el nombre que invocamos, repito, en nuestras oraciones. El menesteroso, el pobre y el hambriento, el que está solo y no encuentra una respuesta y una salida en su vida. Jesús es el nombre que estamos por pronunciar cuando estamos a punto de suicidarnos, porque ya no tenemos otra alternativa. Y es que Él es el alfa y el omega, el primero y el último, y el que deberíamos considerar todos y cada uno de nosotros como el centro vital de nuestra vida. Su nombre es Jesús. Sin embargo, hoy en día, sobre todo en este mes, sobre todo en estos tiempos, es el nombre olvidado. Es el que cumple años, es el que conmemoramos, es el celebrado, pero parece que se convirtió en omega y dejó de ser alfa. Repito, ese es el nombre que pronunciamos cuando ya no podemos más y decimos, en el nombre de Jesús, ayúdame porque ya no puedo. Sin embargo, es el que está relegado muchas veces en nuestra vida o a un segundo, a un tercer plano. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, Él es Jesús, es el alfa y la omega, es la única esperanza para nosotros y para toda la humanidad. Tómalo, tenlo presente en tu vida, porque fuera de Él no hay más. Mi nombre es Carlos Corrales, que Dios te bendiga, que la pases bien.